Nada más déjenme verificar que sí se haya hecho la conexión. Bueno, todo listo. Perfecto, chicos. Pues muy buenas, muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Antonio Chávez, para quienes no me conozcan. Y para quienes me conocen, pues ya saben, igual, Antonio Chávez. Para mí es un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Y bueno, pues tenemos presentación de negocio de iHub Global. Procuraré ser breve y voy a dar un espacio de preguntas para responder preguntas al final. Breve, yo creo que unas 5 o 6 preguntas de la gente que esté aquí conectada. Y pues nada, pues vamos a comenzar. Nada más déjenme aquí compartir pantalla. Y como dicen en el pueblo de mi papá, vámonos recio. Ok, bien, les comento, chicos, para hablar de iHub Global, primero tenemos que entrar en el tema del Internet de las cosas, ¿ok? Y bueno, ¿qué es el Internet de las cosas? Pues básicamente es el Internet que todo mundo utilizamos, no es diferente, es igualito. Se le denomina Internet de las cosas a la interconectividad que hay de dispositivos que en nuestro día a día han venido, vaya, evolucionando en sus funciones a tal grado de que ya no solamente son unos tenis o unas zapatillas deportivas, ya no solamente son eso, son zapatillas deportivas inteligentes o tenis inteligentes. Ya no es un reloj normal, ahora es un reloj inteligente. Ya no es una televisión normal, ahora es una televisión inteligente. Ya no es una estufa normal, ahora es una estufa inteligente. Ya no es un refrigerador normal, ahora es un refrigerador inteligente. Y así podremos hablar de N cantidad de cosas que ya dentro de su fabricación, a la hora de crearlos, de manufacturarlos, se les implementa la posibilidad de conectarse al Internet y entonces cumplen con sus funciones, pero van mucho más allá. Un ejemplo claro y sencillo lo podemos ver, pues, por ejemplo, eh, con los relojes inteligentes, ¿sí? Aquí podemos ver uno en pantalla. Un reloj inteligente que ya no nada más, pues, te da la hora, sino que ahora se conecta directamente con tu teléfono celular, se conecta a otros dispositivos en tu casa, te lleva la contabilidad de calorías, la contabilidad de los pasos que das, tu presión arterial, tu nivel de glucosa, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a ver en nuestra vida diaria una gran cantidad de artículos y cosas que se empiezan a conectar al Internet, desde collares para mascotas, donde ya viene implementado el GPS y tú ya sabes dónde está tu mascota, ya no se te va a perder tan fácilmente, hasta irnos a extremos como el de un estacionamiento inteligente, donde tú puedes descargar una aplicación y desde la aplicación identificar qué lugares en el estacionamiento al que piensas ir están disponibles y qué lugares no, ¿ok? También sistemas de riego inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. En la medicina, bueno, tú imagínate lo que puede llegar a suceder o la cantidad de vidas que se pueden llegar a salvar gracias a tener estos dispositivos inteligentes que te dan información acerca de un paciente. Imagínate un doctor que pueda llevar el registro, una bitácora de la salud o de la situación física de alguno de sus pacientes y poder identificar qué tipo de tratamiento sería el más adecuado en cierta circunstancia, apoyándose de esta inteligencia artificial y de esta interconectividad a través del Internet de las cosas. En la industria podemos ver, bueno, de todo, desde rastreo de paquetes hasta llevar la contabilidad, llevar la administración de los insumos, de los recursos, todo a través del Internet de las cosas y a través de cosas que se conectan al Internet, vaya la redundancia. Entonces, aquí es donde viene el detalle. Se estima que para el 2025, 2024,
tengamos alrededor de 80,000 millones, 80,000 millones de dispositivos inteligentes conectados al Internet. O sea, estamos hablando de una relación de 10 a 1. Por cada ser humano en el planeta habrá 10 dispositivos que se conecten al Internet. Eso es ya decir mucho. El problema radica en que todavía no, pero pues a partir de la creación de Helium ya hay una posibilidad más clara, más concreta, de que todavía no hay una red a la cual se puedan conectar de manera económica y omnipresente los dispositivos inteligentes para obtener Internet, ¿sí? De hecho, las opciones que hay tienen esta característica, son muy caras. Tú puedes comprar un paquete de datos a una empresa de telecomunicaciones que te brinde la conectividad para tus dispositivos inteligentes, pero es muy, muy caro. A través de Helium, lo que se hace es precisamente proponer esta idea de crear una red global para el Internet de las cosas sumamente económica, ¿ok? Entonces, Helium fue fundada en el 2013 con la misión de facilitar la comunicación entre dispositivos para crear una red amplia para el Internet de las cosas. O sea, básicamente ellos van a crear la autopista a través de la cual los dispositivos inteligentes podrán conectarse al Internet. Eso es lo que pretende hacer Helium, ¿ok? ¿Y cómo lo va a lograr? Pues a través de estos dispositivos que ves en pantalla. Esos son los Helium's Hotspot. Vamos a hablar de ellos más adelante, ¿ok? Entonces, algo que a mí me llamó mucho la atención, y esto no lo habíamos comentado antes y se me había pasado por completo el día de hoy viendo una presentación, me acordé y dije, no, lo tengo que compartir en la presentación de hoy, es que ustedes se acuerdan de Napster. Quienes sean de mi generación se van a acordar. Napster fue la primera aplicación que hubo, si no mal recuerdo, ya ni siquiera era aplicación, era un programa, que bueno, bueno, whatever. Era un programita que tú descargabas en tu computadora para poder descargar música. Yo me acuerdo que yo tendría unos 15 años más o menos, tengo 37. Tendría yo unos 15 años cuando empecé a utilizar Napster. Descargué el programita ese en mi computadora cuando todavía te conectabas al internet, con ese internet que hacía mucho ruido, ¿se acuerdan? Bueno, te conectabas a este internet y empezabas a descargar música, ¿no? Bueno, pues resulta ser que el creador de Napster es uno de los fundadores de Helium. Fíjense, qué interesante, ¿no? Sean Fanning se llama, cofundador de Helium y creador de Napster. Él, bueno, pues todo un ícono, ¿no? De hecho, déjenme decirles que también Sean Fanning estuvo involucrado con la creación, bueno, no con la creación per se, pero sí aportó a lo que hoy conocemos como Facebook, ¿no? La red social. Antes, Mark Zuckerberg le había puesto el nombre de Facebook, sí, de Facebook, y él dijo, ¿sabes qué? Quítale el D y ponle Facebook nada más, ¿no? Y bueno, en fin, ahí tenemos a Sean Fanning, uno de los fundadores de Helium, dato interesante. Yo de verdad te invito a que investigues más acerca de Helium, es algo bien interesante lo que vas a encontrar ahí. Bien, pero para efectos prácticos de esta presentación continuaremos con nuestro cometido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de Helium? Helium quiere crear una red global para el Internet de las cosas, tal cual, ¿ok? Y lo hará a través de estos dispositivos que ves en pantalla. Estos son unos pequeños dispositivos que tú puedes conectar a tu corriente eléctrica y a tu Internet. Emitirán una frecuencia, una radiofrecuencia que permitirá que dispositivos inteligentes que se conecten al Internet a través de este hotspot, de este dispositivo, puedan tener acceso al Internet. ¿Ok? Entonces, la curiosidad acerca de esto es que solamente puede haber un dispositivo, o bueno, lo más adecuado sería que haya un dispositivo cada 300 metros de distancia. Si hubiesen más de un dispositivo en este radio de 300 metros, la recompensa, porque estos dispositivos no solamente emiten esta radiofrecuencia para que los dispositivos inteligentes se conecten al Internet, sino que también minan una criptomoneda que se llama Helium. Vamos a hablar más adelante de esto. Bueno, resulta que estos dispositivos son equipos de minería. Minan esta criptomoneda a través de un protocolo que se le conoce como... ay, Dios mío, se me fue. Es
Ah, proof of coverage, prueba de cobertura. La prueba de cobertura es el tipo de minería que se utiliza para esta red, ¿ok? Entonces, la prueba de cobertura es realizada por estos dispositivos y de esta forma es como se mina la criptomoneda de Helium, ¿ok? Bien, ahora, no quiero entrar en mucho detalle de esto, hay muchos videos en internet de nuestro equipo donde se explica más a detalle esto. Tú lo que tienes que saber es que al conectar uno de estos dispositivos en tu corriente eléctrica y a tu internet, ese dispositivo empezará a emitir esta radiofrecuencia, brindará cobertura al mismo tiempo que empieza a minar una criptomoneda, ¿ok? Bien, ahora, aquí es donde viene lo interesante y lo que nos trajo a todos aquí a esta videollamada, y es la idea de formar parte de esta oportunidad que nace a raíz de Helium y se llama iHub Global. ¿Qué es iHub Global? iHub Global es una empresa que fue fundada por un grupo de visionarios que se dan cuenta de lo que está realizando Helium y se apalancan de la tecnología de Helium, ¿ok? Bueno, es que aquí viene lo interesante. Todo mundo querrá tener un dispositivo, bueno, no es que todo mundo, pero habrá gente visionaria, gente proactiva, gente emprendedora que se dé cuenta del potencial que tiene Helium para permitirle a la gente generar un ingreso pasivo. Esa es la verdadera parte atractiva de Helium, ¿no? Por lo menos para la gente que está buscando mejorar su economía o tener un ingreso extra. Esta opción que te da Helium de conectar este dispositivo en tu casa y empezar a recibir criptomonedas es de verdad como un bálsamo revivificante para todo el mundo. Todo aquel que busque generar un ingreso extra. Bueno, entonces, Helium, con esta propuesta que tiene, provoca que los fundadores de iHub se pregunten, ¿cómo podemos nosotros aprovechar esta gran oportunidad de capitalización de tal forma que no solamente seamos nosotros, los visionarios, quienes generemos ingresos, sino que podamos abrirlo a todo mundo, a cualquier persona que esté interesada en tener uno de estos dispositivos. El detalle que tenemos es que estos dispositivos hotspot, los que se utilizan para minar la criptomoneda de Helium, son costosos. O sea, originalmente podrías encontrarlos en $500, $400, originalmente, estos dispositivos. Actualmente, después de ya prácticamente un año, estos dispositivos los encuentras en 1,500, 2,000, 3,000, 4,000. Los he llegado a ver hasta en $4,000. Es una locura, ¿no? ¿Y por qué tan caros? Bueno, porque obviamente es muy atractivo tener uno de estos dispositivos porque te generan dinero, son máquinas de hacer dinero, ¿sí? Eso por un lado, pero por otro lado, los elementos que se utilizan para fabricar estos dispositivos están escasos, ¿ok? Entonces, si sumamos estos dos factores, la alta demanda y el encarecimiento de los elementos que se requieren para fabricar estos dispositivos, pues obviamente eso disparó el valor de los hotspots. Bien, entonces, aquí es donde entra la gran estrategia de iHub, donde dicen, ok, nosotros podríamos buscar la manera de hacernos de no miles, sino de cientos de miles de dispositivos, porque tenemos la capacidad económica para hacerlo gracias a las alianzas que ha hecho iHub Global. La empresa puede hacerse de cientos de miles de dispositivos, pero ahora el gran reto es, ¿y dónde los ponemos? Porque no es como la minería tradicional donde tú, por ejemplo, si quieres minar Ethereum, si quieres minar Bitcoin, pues compras equipo de minería y puedes tener una pequeña granja de minería en tu casa o en algún establecimiento, ¿no? Esto no es así porque cada uno de estos dispositivos requieren de ocupar una zona específicamente, ¿no? Una zona geográfica, abarcan 300, 400 metros de radio, entonces, de diámetro, perdón. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo le van a hacer para colocar
miles, decenas de miles o cientos de miles de estos dispositivos. Requieren ayuda de quiénes, de nosotros, ¿sí? Las personas comunes y normales como tú y como yo. Entonces, ahí es donde desarrollan una estrategia padrísima de la que les voy a hablar a continuación, donde tú puedes solicitar uno de estos dispositivos y si pasas los filtros que tiene la empresa para poder obtener uno de ellos, pues podrás hacerte de uno de ellos por una módica cantidad, nada parecido a los 1,500, 2,000, 3,000, 4,000 dólares por los cuales tendrías que pagar para obtener uno de estos dispositivos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo iHub Global? iHub Global precisamente encuentra la manera de hacerse de estos dispositivos haciendo alianzas con fabricantes de estos dispositivos. Y actualmente tenemos un calendario de entrega de dispositivos hotspot para los primeros 6 meses del siguiente año, ¿sí? Se estima que se van a entregar 274,000 dispositivos en los primeros 6 meses del siguiente año y la meta de la empresa es acercarse tanto como les fuese posible al 1,000,000 de dispositivos por entregar en el transcurso del 2022. Eso es mucho decir, damas y caballeros. Entonces, actualmente tenemos ya la apertura de Estados Unidos. Estados Unidos ya a partir de enero empieza con su programa de entrega de dispositivos, Hotspot. Voy a hablarles un poquito más acerca de esto más adelante. Seguido por Canadá, Europa y México, ¿sí? Y ya de ahí en adelante la apertura de América Latina y otros mercados. Entonces, se va a poner muy bueno el 2022. Es momento, actualmente es momento, hoy, de que te involucres, que conozcas, investigues, valores, sopeses toda la información que hay acerca de iHub Global, empápate de ella, construye la red, invita a gente a participar de iHub Global. El registro es gratuito, no tienen que pagar nada para registrarse. Ya en el proceso de solicitar el hotspot sí hay que hacer una inversión que realmente yo considero que es minúscula para todo lo que te va a ofrecer o todo lo que puedes llegar a ganar a través de esta estrategia de negocios, de esta oportunidad. Entonces, es buen momento para que tú te involucres y sobre todo, si tienes visión de negocio y si tienes la posibilidad de conectarte al internet y empezar a contactar gente de Estados Unidos, hazlo, háblales de esta oportunidad, dales el conocimiento de iHub Global para que ellos se involucren, porque entre mayor sea la cantidad de gente que tú involucres en iHub Global en Estados Unidos, más rápido vas a empezar a generar ingresos, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hay que hacer para formar parte de iHub Global? Lo primerito es crear una cuenta. Esa cuenta la creas de manera gratuita, ¿ok? No pagas nada para crear la cuenta. Enseguida, bueno, registras tu información, te registras como una persona física o como una empresa y vas a tener que registrar tu dirección de instalación. Esto es vital y sumamente importante. ¿Por qué? Porque a la hora de tú registrar tu dirección, la empresa iHub Global te podrá decir si tú calificas para recibir uno de estos dispositivos hotspot o no. ¿Y en qué se basa la empresa para decirte si tú calificas o no para recibir uno de estos dispositivos? En la cantidad de dispositivos que haya cerca de ti. O sea, la cantidad de reservas o de solicitudes que se hayan realizado a iHub Global de parte de otras personas que vivan en tus inmediaciones, cerca de donde tú vives o cerca de donde tú quieres colocar el hotspot. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te registras y mandas tu dirección a iHub Global te va a decir, ¿sabes qué? No hay nadie cerca de donde tú vives o no hay nadie a menos de 300 metros de donde tú estás que haya solicitado un hotspot. Entonces, tú sí pasas. Sí podemos utilizar tu locación, tu zona geográfica, al menos esos 300, 400 metros que tienes a la redonda, sí los podemos utilizar para poder generar cobertura. Entonces, sí pasaste el filtro. Ahora ya nada más queda que tú hagas los siguientes pasos para recibir el dispositivo y que pagues lo correspondiente. Ahorita voy a mostrarles acerca de eso. La otra posibilidad es que tú te registres y la empresa te diga, ¿qué crees? Ya hay alguien a menos de 300 metros de distancia donde tú te encuentras que solicitó un dispositivo y tú ya no puedes solicitar uno porque ya te ganaron. Por eso,
Acción masiva inmediata, damas y caballeros. Mucha gente no se da cuenta de la oportunidad que tenemos en manos. Pero espérenme, voy para allá. Procuraré ser lo más claro en lo que se refiere a la oportunidad. Mucha gente en este punto, cuando la empresa les dice, ¿qué crees? Ya no puedes solicitar un dispositivo. Se desaniman y tiran la toalla. ¿Qué crees? No te preocupes. O sea, eso representa una parte minúscula de la oportunidad que tiene iHub Global para ti. Así que quédate y escucha y pon mucha atención acerca de la oportunidad que tenemos para todo el mundo, ¿ok? Pero bueno, entonces registras tu dirección y ya te dicen si pasas o no pasas. Si pasas, felicidades. Podrás hacer ahora la solicitud de tu kit de minería. Yo le llamo kit de minería Helium a el dispositivo hotspot, una antena que te da la empresa y un cable que es el que conecta a la antena de exteriores con el dispositivo hotspot, ¿ok? Bien, entonces, si tú pasaste, puedes solicitar este kit de minería. Y quiero dejar algo claro, en este momento, en este preciso instante, única y exclusivamente la gente de Estados Unidos puede hacer la solicitud de su kit de minería, ¿ok? Ahora, ¿cuánto tengo que pagar para poder recibir este kit de minería? Bueno, tenemos dos opciones y te platico cómo funciona. En ambas opciones se paga de entrada $99, ¿ok? $99 que te garantizan recibir tu equipo hotspot, tu cable y tu antena. En ambos casos, ¿sí? En estas dos opciones son $99 de entrada. Luego viene la segunda parte, donde tú eliges entre quedarte con un arrendamiento, un pago mensual que se renueva cada 36 meses de $18 o hacer un pago único, más que pago es como una especie de abono en garantía, si se me permite la expresión, ¿sí? Donde tú pones $400, esto es en Estados Unidos, todo lo que estoy mencionando ahorita es tema Estados Unidos, ¿ok? Entonces tú metes o inviertes o depositas, es un depósito en garantía de $400 y ya no tienes que pagar nada nunca más. Ahora, yo sé que algunas personas que están aquí, que me han seguido en las videollamadas, podrán decir, Toño, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Sí, ya lo verifiqué. Entonces, y eso ya es decir mucho, que yo les digo que ya lo verifiqué y ya chequé y si así es, tal cual, lo estoy mencionando, los $400 se pagan una sola vez, ¿sí? Y al cabo de 36 meses, tú puedes elegir continuar con tu dispositivo minando o devolverlo a la empresa, ¿sí? En el caso de que tú lo quieras devolver a la empresa, siempre y cuando el dispositivo esté en óptimas, excelentes condiciones, la empresa te hará el reembolso de tus $400. Por lo tanto, si tú tienes la intención en el futuro, no lo sé, de devolver el hotspot y de ya digas, yo ya no quiero tener el hotspot aquí en mi casa, lo quiero devolver, bueno, yo te aconsejo que guardes la cajita, guardes todo lo que, cuando te llegue el dispositivo, todo en su empaque original para que después lo puedas regresar. Si lo regresas, te regresan tus $400, ¿ok? Si tú después de esos 36 meses no haces nada, en automático la empresa sobreentiende que tu dispositivo lo seguirás utilizando, no tienes que pagar nada más y tu dispositivo seguirá generándote tus rendimientos, ¿sí? Entonces, estas son las dos opciones. Una donde se pagan $18 mensuales durante 36 meses con renovación cada 36 meses del contrato. Y la otra donde se pagan o se hace un depósito en garantía, mejor dicho, de $400 y pues cada 36 meses automáticamente se renueva el contrato, ya no tienes que pagar nada más. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, aquí lo podemos ver en español, ¿no? La tarifa de solicitud $99. No se incluyen impuestos y envío, ¿eh? Son $99 sin incluir los impuestos. Entonces, mucha gente me va a preguntar, oye, Toño, ¿pero cuánto? Pues son menos de $200, ¿sí? O sea,
Estamos hablando de los $99 de tarifa de solicitud, más impuestos, más envío, no sé, 150, 160, dudo que sean más de $170, pero dejémoslo para ser más como flexibles, menos de $200, ¿ok? Y ya pues tú eliges entre el arrendamiento o el depósito en garantía. Bien, entonces, ¿qué gano yo al recibir mi dispositivo y conectarlo y ponerlo a trabajar? Bueno, de la minería que genere el dispositivo, el 25% te lo vas a quedar tú, ¿ok? La empresa hizo la inversión en los dispositivos, ¿sí? La empresa te pone toda la infraestructura necesaria para que tú puedas apalancarte de un programa de recompensas y además de eso, te da asesoría, entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mucha de esta información obviamente también será traducida al español. De momento, pues todavía estamos con ese tema de que todavía no hay mucha información en español. Me ha tocado la labor de hacer mucha de la traducción de esta información que originalmente está en inglés. Y bueno, pues por ahí he cometido mis errores, pero bueno, procuro de ser lo más eficiente posible a la hora de traducir la información, ¿ok? De cualquier forma, yo les invito a que hagan sus propias investigaciones. Tú recibes el 25% de la minería de ese dispositivo. ¿Y cómo se divide realmente la minería de este dispositivo? O sea, ¿cómo se reparte? Bien, 25% será para ti como el hospedador del dispositivo, ¿ok? 35% de la minería se quedará con la empresa y un 40% de la minería se reparte en un programa de recompensas que, Dios mío, es espectacular, damas y caballeros. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de cómo se ha movido o cómo se ha colocado o posicionado la moneda, la criptomoneda de Helium en el mercado cripto. Pues actualmente la moneda Helium está dentro del top 50 de monedas de mayor capitalización del mercado. Eso ya es decir mucho, damas y caballeros. La capitalización actual de la moneda debe de andar alrededor de cerca de los 4,000 millones de dólares. Cuando yo conocí a esta empresa fue hace 4 meses y medio. Hace 4 meses y medio conocí a iHub Global. Fue entonces cuando yo vi el valor de la moneda en $11 aproximadamente. Y yo vi la capitalización de la moneda porque pues, me puse a investigar, ¿no? Y me llama mucho la atención porque yo vi la capitalización de la moneda de Helium en poco más de 1,000 millones de dólares. Y la he llegado a ver por encima de los 4,000 millones de dólares. Ahorita debe de estar muy cerca de los 4,000 millones de dólares. Ya saben, acaba de haber una corrección fuerte en el mercado cripto. Nada que nos espante. Sabemos que esto es normal en el mercado cripto, se recuperará. Y bueno, el pronóstico de valor de la moneda, y esto es una especulación, damas y caballeros, quiero que quede claro, ¿no? Se especula con el valor de la moneda para diciembre, este mes del 2021, podría llegar nuevamente a los $52. Ya estuvimos cerca de los 60 o un poquito por encima de los $60 a finales de noviembre, principios de diciembre. Diciembre del 2022 se estima que pueda llegar a los $252 y diciembre del 2025 $605. Ojalá. Ojalá y eso suceda, ¿ok? Y bueno, aquí podemos ver esta captura de pantalla que hice, la realicé hace como 5 días, 6 días, quizás, hace una semana probablemente, y aquí podemos ver, ¿no? La capitalización de mercado, que es la 1, 2, 3, 4, la quinta columna, 4,000 millones, un poquito más de 4,000 millones de dólares. Y el valor de la moneda en ese momento estaba en $39.50. ¿Ok? Y se dan cuenta, en el ranking 50 está en el lugar número 46. Bueno, ahí tenemos Helium, ¿ok? Ahora sí, hablemos del programa de recompensas. ¿Cómo puedo yo no solamente ganar por la minería de mi dispositivo, sino también por construir una red? Dar a conocer esta oportunidad donde la gente podría obtener uno de estos dispositivos y empezar a generar ingresos y yo también generar ingresos por la gente que yo invite a formar parte de esta red, esta comunidad de iHub Global. Bueno, pues vamos para allá. Tengo que hacer aquí el disclaimer, como dicen los gringos, ¿no? Como dicen los estadounidenses. O sea,
tengo que decirlo, chicos, muy importante que esto quede claro, ¿sí? El valor de los heliums con relación al dólar y el estimado de producción minera por dispositivo tienen fines meramente ilustrativos y no deben de ser considerados como una garantía de ingresos. ¿Por qué te digo esto? Porque yo que tengo ya mis dispositivos hotspot trabajando, yo tengo actualmente un grupo de dispositivos aquí en la ciudad en la que yo vivo, aquí en Colima, y yo me doy cuenta de que hay dispositivos que se comportan muy bien durante algunos días y de repente dejan de minar y luego vuelven a minar más o menos bien y luego muy bien y luego mal y luego nada, y así es. Es normal en los hotspots que tengan fluctuaciones, que de repente estén minando una buena cantidad de heliums y así de la nada de repente no minen nada, es normal, así se comportan estos dispositivos, ¿ok? Entonces, precisamente por esa razón y también tomando en consideración la fluctuación que hay en el valor de la moneda, ¿sí? El mercado cripto así es, pues no podemos decir que esto que te voy a mostrar aquí te garantice ingresos de X cantidad. No, damas y caballeros. Y quien te diga eso está equivocado, ¿sí? No está siendo sincero contigo. Los ingresos aquí dependerán de 1000 factores. Sin embargo, sí te puedo decir algo. Definitivamente puedes generar ingresos extra a través de iHub Global, dado a que hay un programa de recompensas y de apalancamiento a través de un sistema de marketing de afiliados. Y eso multiplica varias veces las posibilidades de generar ingresos. Y es de lo que te voy a platicar a continuación, ¿ok? Entonces, una vez que tú formas parte de iHub Global y tienes la fortuna de solicitar tu dispositivo o no, no importa si no lo solicitas, una vez que formes parte de iHub Global, tú puedes crear tu equipo de asociados o de afiliados. Y este equipo se conformará por 4 grupos. El primer grupo es tu red pro, el segundo grupo es tu red bronce, el tercero es tu red plata y el cuarto es tu red oro. Y de cada uno de estos grupos, tú obtendrás un porcentaje de la minería de sus dispositivos. Ok, vamos a ver cómo funciona. Mira, de las primeras 4 personas que reciban su hotspot y lo pongan a trabajar, de las primeras 4 personas que tú directamente involucraste en iHub Global, tú vas a recibir el 10% de la minería de sus dispositivos, ¿ok? De las primeras 4 personas. En el momento en el que tú registres a la 5ª persona que reciba su dispositivo, tu comisión del 10% pasa al 20%. O sea, tú ganarás el 20% de la minería de los dispositivos de esas 5 personas que tú directamente involucraste en iHub Global. Damas y caballeros, esto es muy importante tenerlo claro, ¿ok? ¿Por qué? Porque basándonos en esta información que te acabo de dar, ¿qué crees que van a querer hacer todas las personas que formen parte de iHub Global? Pues obviamente todo mundo va a querer registrar a sus primeras 5 personas que soliciten el dispositivo y lo pongan a trabajar. Porque en el momento en el que registran a la 5ª, ese ingreso del 10% se duplica al 20%, ¿ok? Entonces, de ese primer grupo tú puedes ganar el 20% siempre y cuando tengas 5 directos con sus dispositivos trabajando. En el momento en el que tú registres a tu 6ª persona y de ahí las próximas 10, o sea, el primer grupo es de 5 personas, ¿ok? Este siguiente grupo, el grupo bronce o la red bronce, está conformada por 10 personas, ¿ok? Entonces, en total ya tendrías 15 personas en tu red. Estas 10 personas te generan el 25% de la minería de sus dispositivos. Luego viene el siguiente grupo de 10 personas que serían tu equipo plata o tu grupo plata o tu red plata y de ellos ganas el 30%. Y finalmente tienes tu red oro, ¿sí? La red oro es conformada a partir de la persona número 26 que tú registres y que tenga su dispositivo trabajando, ¿ok? A partir de la persona número 26 en adelante, al infinito, todas las personas que tú registres te estarán generando el 35% de la minería de sus dispositivos. A ver, si estás dándote cuenta de que tú, de tu dispositivo, en caso de que tengas uno, recibirás el 25% de la minería de tu dispositivo, el 20% de tu grupo pro
el 25% de tu grupo bronce, o sea, de tu grupo bronce tú ganas exactamente lo mismo que ganas por tu propio dispositivo, de cada uno de ellos. Pero del plata y de oro, tú ganas más de los dispositivos de ellos que del tuyo propio. O sea, si hablamos individualmente de cada uno de esos dispositivos, cada uno de estos, en estos dos grupos, te genera más que el tuyo solo. ¿Sale? Ahora, oye, Toño, ¿y si yo me registro y yo no estoy en Estados Unidos, yo estoy en Venezuela, Haití, no sé, la Patagonia, ¿sí? Si yo estoy acá y yo registro gente en Estados Unidos que soliciten su hotspot, que lo reciban y lo pongan a minar, y yo estoy acá en la Patagonia y yo no tengo hotspot, ¿puedo ganar dinero? Por supuesto que sí. O sea, por eso yo le digo a la gente, tener el dispositivo es la parte más chiquititititita del negocio. O sea, ay, ya me vi muy oscuro. Es la parte más pequeña del negocio. Mucha gente se desilusiona, se desanima porque no recibieron el dispositivo, porque les ganaron el lugar. Se te están yendo las cabras horrible. Ese no es el tema. El tema es construir la red. ¿Sí? El tema es construir la red. ¿Ok? Claro. Lo ideal sería que todo el mundo tenga su dispositivo, pero va a haber ocasiones en las que, pues, o sea, te ganaron el lugar, ni modo, papá. Y tienes de dos opciones, echarte a la calle de la amargura y llorar, o tomar acción masiva, inmediata, y empezar a contactar a toda la gente que conoces. En primera instancia, yo te invitaría a que hagas ahorita, en este momento, la gente de Estados Unidos. Contáctalos, háblales de iHub Global, ¿sí? Y ya de ahí en más, pues que no se te vaya ni uno, ¿no? O sea, en tu país, en tu ciudad, en tu pueblo, registra tanta gente como puedas que eventualmente tendrán la posibilidad de recibir su hotspot. Bien, entonces, oye, Toño, pero más o menos ¿cuánto es lo que gano? Ok, te voy a decir una proyección de qué pasaría si el valor de la moneda Helium estuviese en $20 y cada dispositivo estuviese minando 10 Heliums por mes, ¿ok? Y reitero y vuelvo a decir, el valor de los Heliums con relación al dólar y el estimado de producción minera por dispositivo tienen fines meramente ilustrativos, ¿sí? Y no deben ser considerados como una garantía de ganancias, ¿ok? Bien, entonces, jugando con los números, esto pasaría si con tu Red Pro, si los valores fueran estos, tú ganarías $200 de tu Red Pro, de las primeras 5 personas. De tu Red Bronce, $500, de tu Red Plata, $600 y de tu Red Oro, $700. Si sumamos, te da un total de $2,000. $2,000 por tener 35 directos. Sí, 35 directos. De los 35 directos que tienes, pues cada uno para poder obtener su dispositivo y ponerlo a trabajar, tuvo que haber pagado menos de $200, ¿sí? Alrededor de, no sé, $170 aproximadamente. ¿Ok? Bien. Y ya esa gente elegiría si paga una mensualidad de $18, mismos $18 que, pues, o sea, podrían provenir de la minería de tu dispositivo, porque son $18 al mes, ¿sí? O, pues, si decidieron hacer el aporte del depósito en garantía de $400, pues ya no tendrán que preocuparse nunca más por poner más dinero, ¿ok? Bien. Ok, ahora, ¿qué pasa si el valor de la moneda sube? Y vuelvo a decir, esto es una especulación, ¿no? Si la moneda sube de valor otra vez a los $50, que lo vimos hace un par de semanas, la misma cantidad de gente, misma minería generada por cada dispositivo, ¿cuánto ganas, no? Bueno, con este ejemplo, $50 por Helium, mismos 10 Heliums por mes por dispositivo, son $500 de tu Red Pro, $1,250 de tu Red Bronce, $1,500 de tu Red Plata y $1,750 de tu Red Oro, ¿ok? Para hacer una suma de $5,000, ¿sí? Con 35 personas que solamente invirtieron así de inicio sus menos de $200, tú de ahí en adelante, porque esto es recurrente,
Si mes a mes los dispositivos están generando 10 helium o de repente generan más, pues tú podrías ganar al menos $5,000 con este ejemplo, ¿sí? O más que eso, ¿ok? Bien. Ahora, aquí viene una parte que a mí me encanta. Hay otro bono. El primer bono que te acabo de mostrar es lo que tú ganas por tus directos, ¿ok? Pero luego viene el bono match. Y el bono match o el bono de equivalencia en español se paga única y exclusivamente de tu grupo pro. Única y exclusivamente de tu grupo pro o de tu red pro. ¿Cómo, Toño? Bueno, sí, mira. De la gente que está en tu equipo pro, ahí los podemos ver, esos primeros 5, digamos que, te voy a poner el ejemplo, ¿no? Digamos que uno de ellos, José, registra a sus primeros 5, de volada, sí. Es más, José está en Estados Unidos, ¿no? Y tú lo registraste y él en Estados Unidos, ¡pum!, rapidísimo metió a sus primeros 5. Pero no solamente eso, también inscribió a su red bronce, inscribió a su red plata y registró a su red oro. Y digamos que de red bronce, plata y oro tiene 10, 10 y 10, ¿ok? Bueno, en este caso, José estaría ganando, siendo oro, porque él ya tiene su equipo, ya tiene construido al menos, ya tiene un directo en oro. Aquí podemos ver que tiene 10 directos en oro. Y esto es algo importante que tengo que mencionarte. Tú vas a alcanzar un rango de reconocimiento dependiendo de la cantidad de gente que tú involucres. Ejemplo, si tú registras a una persona que solicita su hotspot y lo recibe, en ese momento tú eres equipo pro. Tú eres reconocido como rango pro, ¿ok? Completas tus primeros 5 y registras a tu primer directo de bronces. Ok, tú eres reconocido como ejecutivo bronce. Registras a tus 10 bronces y registras al primer plata. La primera persona que entrará en tu equipo plata. Tú eres reconocido como ejecutivo plata y cuando registres a tu primer directo oro, serás reconocido como ejecutivo oro. Aquí en este caso, José ya tiene también personas en su equipo oro. Él es reconocido con el rango de ejecutivo oro, ¿ok? Ahora, digamos que José gana de sus directos y de la gente que ellos traigan, ¿sí? De su red, a partir de bronce hasta oro, de su red, él gana 100 heliums, ¿sale? Todos ellos tienen un dispositivo, están minando y genera 100 heliums. José, ¿ok? Bueno, en este caso, dependiendo, escucha esto, por favor, pon atención, dependiendo de tu rango, tú ganas un porcentaje de equivalencia de las recompensas de José. O sea, a José no le van a quitar nada, simplemente la empresa te va a pagar una igualación, va a igualar un porcentaje del cheque de José, te lo va a igualarlo y te lo va a pagar a ti, ¿ok? En este caso, digamos que José es la única persona que has registrado, no registraste a nadie más, solamente registraste a uno, a José, y José se volvió loco y creció la red. Bueno, en ese caso tú eres rango pro. Si tú tienes el rango de ejecutivo pro, en ese caso tú ganas el 10% de lo que gane José, ¿sí? De esos 100 heliums que vemos en este ejemplo, que percibió de su grupo bronce hasta el oro y sus profundidades, de esos $100 que él ganó, tú ganas el 10%. Perdón, de esos 100 heliums, corrijo, de esos 100 heliums, tú ganas el 10%, que serían 10 heliums. 10 heliums, digamos, en $20 cada helium, pues son 200 heliums. Sí, digo $200. Sí. Es lo que ganarías de él, pero si cuestan $50, pues son $500, ¿no? Entonces está bueno. Ok, eso es nada más de José. Pero si tú ya tienes a José, María, Pedro, Paco y Luis, o sea, ya tienes a tus 5... a las 5 personas que conforman tu equipo pro, pues entonces tú ganarás el 10% de lo que ganen ellos, ¿sí? Ahora, si tú tienes a tu primer directo bronce, tú eres bronce, ya de tu equipo pro ya no ganas el 10% de lo que ellos ganen, sino que ganas el 15%, y luego ganas el 20% siendo tu plata, y luego ganas el 25% siendo tu oro.
¿Ok? Bien. Entonces, aquí las ganancias son ilimitadas. O sea, depende de qué tanto lleguen a ganar tus primeros 5, tú podrás ganar un porcentaje de lo que ellos ganen por construir su red. Eso está genial, fenomenal, padrísimo. Bueno, ahí tienes. Ese es el bono match. Entonces ya vimos el primer bono, que es el porcentaje que tú ganas de la minería de tus directos. Luego vemos el bono match, que es un porcentaje de lo que ganen tu equipo pro, ¿sí? Ya lo expliqué hace un momento. Y vamos ahora al ingreso fuerte, el residual fuerte. Ok, presta atención, por favor. Seguimos con la idea de que tú estás ganando el 20%, 25, 30 y 35 de tus directos, dependiendo del grupo en el que ellos se encuentren, o de la red en la que ellos se encuentren, bronce, plata, oro o pro. Ok, digamos que tus bronce, obviamente, van a querer registrar a sus primeros 5, por las razones que ya expuse hace un momento, ¿no? O sea, todo el mundo quiere meter al menos a sus primeros 5. ¿Ok? Y esos 5, ¿qué querrán hacer? Pues meter a sus 5. Y esos 25, ¿qué querrán hacer? Pues meter a sus 5, ¿ok? Y así al infinito, todo el mundo va a querer meter sus primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5. Ahora, presta atención. Esto es la primera parte de este bono. Este bono es muy extenso, no lo voy a platicar todo, pero sí te voy a dar la primera parte de este bono, la explicación, la primerita parte, la primera sección, ¿sale? Porque esto se extiende de una manera impresionante. Pero bueno, no me voy a meter más en este tema. Ok, ¿cuánto ganas tú de estas 5 que traen a 5, que traen a 5? Tú vas a ganar el 5% de la minería de todos los dispositivos que haya en esa red a profundidad infinita. Sí, infinita. Ay, no se puede, sí se puede. Después te platico en una videollamada donde tengamos y podamos desglosar el plan de compensación. Con mucho gusto te lo explico, ¿ok? Bien, red plata, pues la misma dinámica. Primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, primero 5, primero 5. Tú te ganas de toda esa red el 10%. ¿Sí? Y de la red oro el 15%. Damas y caballeros, esto es una locura. O sea, este bono es... Yo no había visto algo parecido. En 20 años que tengo haciendo negocios de construcción de equipos, de mercadeo en red, no había visto algo parecido. ¿Ok? Oye, Toño, sí, pero pues más o menos cuánto. Dime, no me digas porcentajes, dime montos. Recuerden lo que les dije, ¿no? Simplemente como ilustrativo este tema, como especulativo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el valor de la moneda estuviera en $20 y cada dispositivo minara 10 heliums por mes de esta red que vemos aquí? Bueno, ya dijimos que con esos valores de tus directos, de tus primeros directos, que en este ejemplo son 35, tú ganarías $2,000, ¿recuerdas? Lo mencionamos hace un momento. Pero de tu segunda línea ganas $3,000, de tu tercera línea $15,000 y de tu cuarta línea $75,000, con el valor del helium en $20. En este momento me parece que el helium está en $30, ¿ok? O sea, está por encima de lo que te estoy manejando aquí. Total, si sumáramos todo esto, son $95,000, damas y caballeros. $95,000, ¿ok? Ahora, espérate. ¿Qué pasaría si el helium recuperara nuevamente esos $50 por helium? ¿Sí? Misma minería, cada dispositivo mina nada más 10 heliums al mes, $50 por helium. ¿Cuánto ganas tú? Bueno, de tus primeros, de tus directos, de tus 35 directos que vemos aquí, son $5,000. No, pero agárrate. $7,500 de la segunda línea. $37,500 de la tercera línea. $187,500 de la cuarta línea, para hacer un total de $237,500, casi $250,000 por mes. Y el silencio que dejé es para que le pienses. Mucha gente, ay, no voy a recibir el hotspot. ¿Y cuándo van a llegar a mi país? ¿Y cuándo voy a poder obtener uno? ¿Y cuándo? No, espérate. ¿Te urge generar ingresos? Ponte a contactar gente de Estados Unidos. Regístrate
cuando se abra tu país y te llegue tu hotspot, enhorabuena. Pero mientras, no dejes ir la oportunidad de capitalizarte construyendo la red en Estados Unidos. Estamos viviendo una época maravillosa, a través de la cual, digo, con todos los retos que tenemos actualmente en el mundo, pero si tú lo que quieres generar es ingresos masivos, oportunidades de sobra. Y una de ellas, Helium y iHub Global, ¿sí? A través de este programa de recompensas. Ponte a reclutar gente de Estados Unidos. Háblales de la oportunidad, conecta con ellos. Hay una gran cantidad de latinos, de gente hispanoparlante en Estados Unidos. Contacta con ellos. Es que no sé cómo. Usa las redes sociales. Dale likes a sus publicaciones, comenta algo, hazte amigo de ellos. Genera una relación y platícales la oportunidad. No dejen ir esta oportunidad, porque miren, les voy a decir una cosa, damas y caballeros. Cuando tus hijos y tus nietos te pregunten acerca de las grandes oportunidades que hubieron en las primeras décadas del siglo XXI para generar riqueza, ¿qué les vas a decir? ¿Les explicarás cómo te beneficiaste de la oportunidad? ¿O vas a tratar de justificarte por haberla perdido? Tienes de dos sopas. O les dices, no, sí, mira, yo vi la oportunidad y me lancé con todo. O vas a decir, pues sí, me platicaron, pero yo no les creí. Que hemos tenido retos, desafíos en el proceso de crear y de dar lugar a iHub Global, sí. ¿Qué empresa no los ha tenido? ¿Sí? Hay que tener un poco de sentido común para darse cuenta de que todo emprendimiento tiene sus tropiezos, tiene sus partes buenas, sus partes malas, sus momentos de aprendizaje, damas y caballeros, que no eclipse la oportunidad, su negativismo, su miedo, ¿sí? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Sí? O sea, por Dios, miren, originalmente, y termino con esto, damas y caballeros, originalmente la oportunidad de iHub Global era, se manejaba con este eslogan de todo gratis, todo gratis, todo gratis, tú regístrate, todo gratis, ¿ok? Y de repente, pues dice la empresa, no, ¿sabes qué? Es que lo gratis no nos está funcionando, estamos enviando los dispositivos y la gente no nos está conectando, estamos perdiendo dinero, no va por ahí. O sea, la idea es ganar, ganar, nosotros te damos una oportunidad sincera y tú correspondes conectando el dispositivo al menos, y mucha gente no los conectaba. Entonces, tuvieron que cambiar su estrategia y ahora está este tema de que para recibir el dispositivo tú tienes que poner de tu parte una cantidad de dinero. Pero escucha, por favor, presta atención a lo que te voy a decir. Si eres de esos que se está quejando o escuchaste a alguien que se quejó porque ya no es gratis y ya nos cambiaron la jugada y nomás nos engañaron. Hay que tener un poquito de sentido común, como digo. Pero mira, ahí te va. Escúchame. ¿Estás poniendo atención? Escúchame bien. Es más, mira. Dame un segundito. Ahora sí. Ok. Préstame atención. De todos modos, puedes ganar un montón de dinero sin invertir un solo centavo para adquirir tu dispositivo hotspot. Es más, te digo algo, no lo pidas. ¿Quieres generar un montón de billete y tienes la voluntad para trabajar? ¿Ok? No pidas tu hotspot. No lo solicites. ¿Ok? No pagues nada por recibirlo, pero crea la red. Invita a otra gente a que vea la oportunidad, que soliciten el hotspot, ellos sí, porque obviamente tú vas a ganar en virtud de la gente que tenga un dispositivo conectado y que hayan sido invitados por ti o queden dentro de tu red. Tú vas a ganar un porcentaje de la minería de ellos. Si te quejas porque no tengo dinero y yo me metí porque era una oportunidad gratis, ok, manténla gratis para ti, no le metas lana. Promueve la oportunidad, dala a conocer, hazla crecer en Estados Unidos y después cuando se abra en otros países, hazla y dala a conocer en otros países, ¿sí? No inviertas un centavo y de todos modos vas a ganar un montón de billete en iHub Global. ¿Ya te quedó claro? O por lo menos, al menos lo suficiente como para que cuando escuches a alguien, no, me dijeron que era gratis y ya no es, si es gratis. Pero tienes que explicarles cómo funciona. ¿Ok? Ya, perdón, es que me emociono.
Yo sé que a muchos les caigo gordo, ni modo, no soy monedita de oro para caerle bien a todos, pero pues es que yo me apasiono con las oportunidades, ¿ok? Ah, ok, preguntas, dudas. A ver, tengo aquí a Américo Sarabia. Américo, ¿puedes, por favor, abrir tu micrófono y hacer tu pregunta? ¿Américo? Américo ya no quiso. Ok, Joe G. Joe, ¿puedes abrir tu micrófono? Listo. Dale, ¿Qué Joe. tal? ¿Qué tal, Antonio? Saludos desde Texas. Saludos. Tengo como dos, tres preguntas, a lo mejor ya son repetidas. Suéltate. Mira, la primera, un señor me dijo, ¿verdad? Que si podría abrir la posibilidad, si podía haber la posibilidad más bien, de que si las personas llega el envío y pagan o tienen que pagar por adelantado, No, allá se en paga por Sudamérica. adelantado. Ok. Nada más una persona me ha preguntado de cientos. Okay. La otra pregunta que tengo es sobre los hotspots de España, porque vi que te anotaste tú y varios se han anotado. ¿Cómo está el proceso ahí? Me anoté como ejemplo, ¿sale? Pero Ah, no, yo no vivo en España, no estoy en Europa, yo no califico para eso, lo puse como un ejemplo. ok, como habías ofrecido la vez pasada para Colima, ¿verdad? Dije, pues a lo mejor tienen allá gente también como para los VIP que habías puesto ahí en Colima, ¿verdad? Sí, sí, pero no. Esa era mi segunda pregunta. La tercera, por decir, no se ha resuelto lo del el pago de tarjetas como digamos que te había comentado la vez pasada. Mira, hicieron una actualización en el tema de la solicitud del hotspot, pero no escuché nada acerca del tema de pago con tarjetas. De cualquier Para forma, otras, ¿perdón? para otra persona, como habíamos quedado, ¿verdad? Que si lo podía pagar uno. ¿Qué tal está tu inglés, Joe? Muy escaso, pero sí tengo manera de hecho me ibas a mandar un video. Te lo mandé, ¿no? No, Es no, no que, es llegó. que todo lo pongo en los grupos, Joe. De hecho, acabo de publicar la actualización. Ahorita lo voy a volver a poner, pero está en inglés. Sí, yo compartí un video que pusiste, que tú hiciste la presentación en inglés, pero de ese tema no tengo Fue una información. introducción en inglés y la verdad es que me costó mucho trabajo hacer ese video. Y aparte, creo yo que está bien el video, ¿verdad? Pero también en Google Chrome te hace la traducción en automático, porque cuando grabamos el video, Marcelo y yo, el de la tarjeta del pago de la antena, lo puse, está en español, de hecho, ¿verdad? Están las dos, se podía hacer la versión al mismo instante tanto en español como en inglés, nada más de cambiarle, cuando te pide traducir al español o al inglés. Bueno, mira, vamos a pedirle, le voy a pedir a Marcelo, ya se lo pedí de hecho, que me ayude con la traducción de la solicitud del hotspot al español de manera simultánea, de la manera en la que lo estás diciendo, ¿sale? Y en cuanto lo tenga, lo publico en los grupos. Ok. Bueno, pues eso es todo, Antonio, y pues estamos esperando que la gente se anime a pagar la antena y que lo vea como una inversión. Eh, Perdón, he visto dispositivos hasta en $6,500 y Wow. y las personas no abren su mente, como dices tú, ¿verdad? No la abren, ¿verdad? Yo les digo a ella son $18 mensuales, es un arrendamiento por 3 años, son como $650, pero si tú lo quieres comprar en $6,500, 1,500, 3,000, 4,000, pues vienen dañados a lo mejor y no te van a reembolsar tu dinero, lo vas a perder. Es que Pero, ahí me doy cuenta de muchas cosas, o sea, mira, el otro día leí un comentario en los grupos, perdón chicos, enseguida voy con sus preguntas, pero esto es importante. Leí un comentario en uno de de mis videos en YouTube y dice, o sea, que yo tengo que pagar los $18 mensuales durante 36 meses, pagar los $99 y aparte pagar el envío para recibir nada más el 25% de la minería del dispositivo. Y yo lo leo y digo, es que este cuate no ha entendido la oportunidad. Es que no te puede, o sea, a ver, te lo digo de una vez. Si tú estás pensando
en solamente tener el dispositivo para ti y quedarte con el 25% de la minería, probablemente en ese caso, si tú no piensas compartir esto con nadie, probablemente en ese caso lo mejor para ti sería invertir $6,000 para recibir el 100% de la minería del dispositivo. Y aún así, yo creo que no es buen negocio hacerlo de esa manera. Es mejor negocio lo que te ofrece iHub Global, pero lo más importante, tener claridad acerca de la creación, de la construcción de la red, porque ahí es donde está la riqueza. Es lo que yo les digo, porque a lo mejor le platicas a un familiar, mira lo que me gané, me llegaron $200, ¿verdad? Por decir 10 monedas de $100, por decirlo así, $200. No, a nadie te los va a dar, y más en Latinoamérica, ¿no? En Sudamérica, ¿no? Entonces, eso nada más por 10 monedas, porque yo aprendí tu ejemplo de irnos de abajo para arriba. Si son 20, si son 30, pues nada más multiplícalo, ¿verdad? Pero realmente explicando cada paso, se tiene que abrir la mente a las personas. Algunas no entienden, lamentablemente, ¿verdad? Y dejan pasar la oportunidad, pero pues la red también te va a dejar mucho dinero, no solamente lo que te deja el dispositivo, pero la gente es así, es rara. Así es. Bueno, Joe, vamos a pasar con los demás. Gracias. Dale, gracias a ti. Nos vemos. Eliseo, abre tu micrófono, Eliseo, por favor. Buenas tardes. ¿Qué onda, Eliseo? Buenas tardes, Antonio, y para todos ahí. Qué bueno con tu comentario enseñándolo. Tengo una preguntita, hermano. Hoy te silencié por error. Perdón, Eliseo, vuelve a abrir tu micrófono. ¿Listo? Ahora sí, ¿verdad? Sí. Tengo una pregunta que no la he entendido bien. Por ejemplo, yo cuando hice el pago de la antena, yo cogí como era un lease. Okay. Ahora, me aparece debajo que si yo quiero cambiar, y me mandó un correo electrónico también, que si yo quisiera cambiar, hacer el pago de 400, lo puedo hacer. Eso es correcto, ¿verdad? Así es. Eso es antes que llegue la antena. Sí. Antes de que te lo envíen, tú puedes hacer es más, no estoy seguro. Déjame, hay un video nuevo que acaban de hacer. ¿Qué tal anda tu inglés, Eliseo? No muy bien. ¿No muy bien? Ok. Estamos procurando hacer la traducción de ese video. Pero ¿okay? si lo tienes, mándamelo para yo mandárselo a un hermano que sí habla. Ok. Pero ahora bien, que él me diga. Pero sí, tú puedes hacer el cambio en cualquier momento, hasta donde yo recuerdo, pero puedo estar equivocado, así que hay que verificar bien esa información. Ok. Ahora, mira, por ejemplo, vamos a suponer que yo coja ahora, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, si yo, como la que estoy haciendo, yo empiezo a pagar los $18 por 3 años, ¿verdad? Que es el contrato. Por 3 años. Son un poco más de 400. Son unos $600. Sí. Ahora, a los 3 años yo tengo que cancelar o tengo que ver cómo hago. Entonces, a los 3 años tengo que volver a pagar o 400 o lo mismo, ¿no? Mira, ahí no estoy seguro, pero creo yo que la empresa va a abrir la posibilidad de que tú pongas 400 y ya. O sea, al terminar tu contrato de un año, o probablemente, no lo sé, no me resultaría extraño que la empresa habilite la posibilidad de que en cualquier momento, si tú estás con tu arrendamiento de $18 por mes, que en cualquier momento tú abones $400 y ya te deslindes de ese pago mensual. Yo creo que la empresa lo va a hacer, pero todavía no tengo claridad al respecto. Tengo una videollamada pendiente con Michael y le voy a preguntar. Entonces, toda persona que coja el pago de 400 es 400 una sola vez en los 3 años. 3 años con renovación. ¿Sale? Y pagar otra vez lo mismo. Exactamente. Tengo un usuario que cuando él escribió la dirección para pagar la antena, una de las direcciones le faltó 27 TH, por ejemplo. Y entonces él como que volvió atrás, la volvió a llenar, pero le descontaron 2 veces el saldo de la tarjeta. Ok. ¿Qué debe hacer ahí? Ahí hay que meternos a soporte
hay que checar preguntas y respuestas a la hora de solicitar el hotspot, y ahí vienen correos electrónicos destinados específicamente para cierto tipo de temas. Mira, Eliseo, dame chance, o sea, yo aconsejaría que se meta a la oficina virtual e investigue y cheque qué correo es el que podría utilizar para mandar esa información y le hagan el reembolso de su dinero. Sin embargo, la otra opción que podríamos tener es, mándame un mensaje en cuanto termine la videollamada y te ayudo a canalizar ese tema directamente con la empresa. Vale, muchas gracias, mi hermano. Está bien, Muy muchas bien. gracias. Entonces, pues, para adelante con este negocio que está bueno. Así es. Oigan, por cierto, aprovechando Eliseo, y ya que estás aquí, toda la gente que está en Estados Unidos, les propongo algo. Hagamos que arda Troya. O sea, hagamos crecer esto, sobre todo para nuestros hermanos hispanos en Estados Unidos. Podríamos empezar a hacer videollamadas, no sé, 1 o 2 o 3 veces por semana, específicamente para el mercado hispano en Estados Unidos. ¿Sí? Porque estas videollamadas que estamos haciendo ahorita, pues están abiertas para todo hispanoparlante en cualquier parte del mundo. Pero ¿por qué no empezar a hacer videollamadas específicamente para gente de Estados Unidos que habla español y presentarles la oportunidad? Entonces, te lo dejo aquí, Liceo, como Nosotros, dato. Enrique y yo estamos haciendo eso ya. Bueno, pues yo soy materia dispuesta si quieren que les apoye. ¿Sale? Perfecto. Muchas gracias. Bien. No hay de qué. Ok, vamos con Fabio. Fabio, adelante, por favor. Abre tu micrófono. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabio. Antonio, para hacerte una preguntita. Bueno, la empresa, ¿de qué parte es la empresa? Porque pues a mí me han dicho que en la Bacofi encuentra uno la dirección de la empresa, pero ahí me disculpan que yo esa dirección no la entiendo, entonces me quedo sin saber de dónde es la empresa. Es americana, está registrada en la Florida. Ah, ok. Sí, porque esa pregunta me la han hecho y pues la verdad es que yo no tengo para despuesito responderles esa pregunta, aunque en el momento no la sé. Bueno, cuando ya uno instala los hotspots, ¿desde qué momento empiezan a minar ellos? A minar los dispositivos. Sí. En el momento en el que tú los conectas, el dispositivo tiene que descargar el blockchain y empezará a mandar se les llama balizas. Empezará a mandar balizas para que otros dispositivos hotspot cercanos empiecen a validar su ubicación y se genere la prueba por cobertura. Entonces, es muy variable. Yo tengo dispositivos que en cuanto los conecto, el caso de mi papá, en el momento en el que conectamos el hotspot de mi papá, media hora después ya estaba minando mi padre. Pero hay otros dispositivos que conectamos y se tardan 1 semana en empezar a minar. Hay otros dispositivos que conectamos y son intermitentes. La primera semana, 1 día minan, 2 días no, 3 días sí y así. Entonces, es muy variable, no lo sabemos. En el momento en el que conectes el dispositivo te darás cuenta, ¿no? Y también el tema de que si minen o no minen tendrá que ver con algunos aspectos técnicos desde el punto de vista tanto de la instalación como de el servicio de internet que tú tienes, ¿sí? Entonces ya son temas que, pues sobre la marcha, una vez que tienes el dispositivo, ya tus preguntas empiezan a hacer preguntas más puntuales y en el momento en el que estés pasando por esa situación, pues obviamente tendrás apoyo de parte de nosotros. Ahorita no tiene mucho sentido entrar en esos detalles, ya que pues la mayoría de la gente no tiene un dispositivo. Cuando ya lo tengan, pues podremos abordar esos temas. Bueno, ok, muchas gracias por su información. Para servirte, Eliseo. Muy bien. Robert, dale clic, Robert, a tu micrófono. No te oigo, Robert. Buenas tardes, Antonio, te saludo. Buenas tardes, Robert. Te saludo de acá de Guatemala. Bueno, yo tengo una pregunta, creo que ya se resolvió, pues no lo entendí bien.
en cuanto al pago de los 36 meses de $18 y los 400. Ajá. Supongo que si hago el pago de $400 de un solo, pues estaría renovando contrato cada 3 años. Y supongo yo que tendría que volver a pagar $400 otra vez para No, volver. no. O sea, tú pagas $400 y ya no tienes que volver a pagar. Ya. O sea, pasan los 36 meses, la empresa no te pide que vuelvas a pagar $400. No es necesario. ¿Ok? Esto tuve que leerlo y releerlo como 5 veces para brindar la información correcta. Donde sí hay renovación cada 36 meses y se tienen que seguir pagando los $18, es en ese modelo. Pero con el modelo de el depósito en garantía de $400, se pagan esos $400 una sola vez y ya no es necesario volver a pagar otra vez. Ah, ok. En todo caso, me convendría más $400 de por vida, por decirlo así, renovándolo cada 3 años, diría yo, no sé. Pues mira, todo depende de la situación económica de cada persona, porque Sí, también está la posibilidad, y se lo voy a platicar a Michael, creo que es algo muy viable. No, a mí me cobra mucho sentido que ya hayan pensado en esto, probablemente yo no he visto esta información, pero le voy a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no permitir a cualquier persona que esté en la modalidad de $18 por 36 meses, que en cualquier momento esa persona pueda abonar los $400 y despreocuparse por el pago mensual? En cualquier momento, si está en el modelo de $18 por 36 meses. Pero bueno, ya lo veremos. Ok, perfecto. Gracias. Dice Pablo Duarte que sí se puede, ¿eh? Seguramente Pablo Duarte ya tiene esa información. Pablo, ahorita, a ver, bueno, ahorita vamos con Pablo. Gracias. No hay de qué, Robert. Ok, a ver, vamos con Américo Ercilio y después Mariano Vera y ya enseguida Pablo Duarte. Oye, Pablo está en España. ¿Qué onda, Pablito? Bueno, en fin, ya. Américo, abre tu micrófono, por favor. Listo, Américo. Adelante. Buenas tardes, Antonio. Un gusto, Buenas tardes. disculpe, más bien en la primera estaba de mi laptop y ahora las esas. Bueno, tengo dos preguntas, Antonio. Dime. Creo que el pago, yo estaba viendo, el pago es $500 de por vida, incluido el aparato, todo ello. Sí, justamente yo también estaba evaluando eso, y conviene y es más económico hacer una inversión y pagas las garantías, lo que usted dice, y también pagas el equipo, todo, entonces, por los $500. Entonces, eso es mi primera pregunta. No sé si es así, porque hay que redundarle también el tema de los equipos. Entonces, estarías pagando $500, tener pues una minería en tu casa. Segunda pregunta, Antonio, es usted que ya viene ya haciendo este trabajo valioso que es la minería, compártanos su experiencia, tanto de sus directos y tanto de manera residual. Entonces, ¿cómo está eso, Antonio? Disculpe la pregunta. No te preocupes. Bueno, mira, en primer lugar, si te refieres a $500 con los $99 de entrada, luego los $400 de depósito en garantía, y hay que tomar en consideración también que aquí no está incluido todavía ni el impuesto ni el envío, ¿sale? Entonces van a ser, no sé, probablemente si tú estás contemplando pagar los $400, sería en total algo así como 550, probablemente poco más, definitivamente menos de $600, ¿sale? En caso de que tú quieras pagar los $400 de depósito en garantía.
Pero vuelvo y digo, aquí ya depende de la situación económica de cada quien. Habrá personas que digan, yo ahorita en este momento $600 o no sé, $550 para mí es complicado y no puedo, prefiero los $18 mensuales. Eventualmente, si empiezo a ganar dinero en iHub Global, que así será si desarrollas la red, pues ya, si tengo la capacidad económica, los pago de una y pues ya me quedo con esa modalidad. Pero eso ya dependerá de cada quien. Y en segundo lugar, respecto a la pregunta que me haces de mi resultado con la minería, miren, hay que tomar en consideración un par de factores. El primero es que hay muy pocos dispositivos en la ciudad de Colima, donde yo vivo. Entonces, sí, mis dispositivos me están generando fracciones de helium todos los días. Entre los dispositivos que yo tengo, que son 6, me están generando alrededor de 7, 8 heliums a la semana. ¿Sí? Los 6 dispositivos que tengo, entre 7 y 8 heliums a la semana. Nada mal, la verdad. O sea, apenas vamos empezando. Dispositivos aquí en la ciudad de Colima deben de ser como 20, 25 a lo mucho. ¿Ok? Sí, sí, Antonio, valioso la información porque usted ya tiene tener esa experiencia. Y bueno, mi última pregunta es, bueno, yo me desconecté con un líder ascendente que estábamos conectados y no sé si esta presentación que usted está haciendo se mantiene el horario que a mí me ha hecho conocer el líder, que es a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche. Eso quisiera nuevamente conectarme con todo mi equipo, Antonio, más bien agradecerle. Gracias, Américo. Mira, durante el mes de diciembre y hasta el 15 de enero, las presentaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera. Martes a las 12 del día, jueves a las 12 del día y a las 7 de la noche, y sábado a las 7 de la noche. ¿Ok? Así se mantendrá de aquí hasta el 14 de enero. De todos modos, en mi canal de YouTube, busquen mi canal de YouTube, es iHub Global en español. Ahí viene un video donde yo hablo acerca de los horarios de nuestras videollamadas, y las videollamadas como esta que se está transmitiendo en vivo quedan ahí. ¿Ok? Y claro, eres bienvenido tú y tu equipo a las videollamadas, América. Muchas gracias, Antonio. No hay de qué. Ok, pues vamos con Mariano y ya finalmente con Pablo. Mariano, abre tu micrófono. Muy buenas tardes. Saludos acá de Ecuador. Saludos, Mariano. Sí, verdad, es que me está rondando una preguntita. La compañía, pues sí está ofreciendo los dispositivos en Amazon, en algunas partes, pero y sería que los que están afiliados interrumpen, ellos los pueden poner en cualquier lugar, por ejemplo, en la zona que uno le toca, los 400 metros. ¿Sería Sí. que eso interrumpe? Sí. Fíjate Entonces, que... sí. Entonces eso es por eso que tal vez mina variadamente, digo yo. Qué buen comentario. Mira, yo precisamente aquí en Colima tengo este caso. De los 6 dispositivos que yo tengo, 2 de ellos fueron colocados en lugares en los que no había otro dispositivo, y de repente, al cabo de un par de días, me di cuenta de que conectaron 2 dispositivos al lado de cada uno de estos 2 que les menciono. O sea, tenía yo mis 2 dispositivos y llegaron y colocaron uno al lado de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, yo vi inmediatamente cómo la recompensa de minado de esos dispositivos, particularmente, disminuyó. Entonces, sí, definitivamente, eso es algo que yo no puedo controlar y tampoco puede controlar iHub, ¿sí? O sea, si de repente tú tienes tu dispositivo y alguien compró un hotspot en Amazon, en Mercado Libre o en eBay y se planta a 50 metros de tu casa, pues ni modo que vayas y le digas, oye, no, desconéctalo. O sea, no puedes. Ni modo, así pasa. Bueno, entonces sería de ver quién pone, porque ahí lo resta uno, pues. Por eso es que varía la moneda.
Pero vuelvo y digo, es que no se queden nada más con lo que te genera tu hotspot, para eso es crecer la red. Mira, Claro. para eso yo pues igual, mira, en el último de los casos, ¿sabes qué haría yo? Se me conectaron 2, 3 aquí cerca de mí. Mi dispositivo empezó a generar menos. No, pues agarro mi dispositivo y lo pongo con un tío, con una prima, con una pariente donde no haya hotspots. Y le digo, ¿sabes qué? Tenlo aquí en tu casa, quédate tú con el tanto por ciento de la minería y yo con otro tanto por ciento. O le digo, ¿sabes qué? Pon el dispositivo aquí en tu casa, yo me encargo de pagar tu internet. O sea, chicos, para eso hay que ser creativos. Hecho, esa es mi pregunta. Gracias, saludos. No hay de qué, Mariano. Digo, perdón. ¿Sí era Mariano? Sí, Mariano. Y finalmente con Pablo Duarte. Pablo, déjame ver. Ahí está. Dale, Pablo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, América Latina al completo. Buenas tardes. Bueno, sí, yo estoy traduciendo con una herramienta en Facebook y demás, y ahí lo puse en el chat. Hace una traducción medianamente buena y se puede entender, si entiendes un poquito de inglés y tal. Y sí, ellos hablaron de eso, de que en todo momento se puede cambiar de contrato de depósito o sea, del alquiler del lease a un solo depósito de 400 y viceversa. Solo que la viceversa, o sea, pasar de depósito a alquiler va a ser un poquito más complicado, pero es fácil pasar de alquiler a depósito. Eso entendí yo en la conferencia. Ok. Excelente. Así que sí se podría hacer. Muy bien, pues gracias por el dato. No seas malito, pásame esa liga a mi WhatsApp, ¿sale? A mi WhatsApp personal para poder checarla. Y pues bueno, chicos, enhorabuena. Pablo, tenemos videollamada mañana con tu equipo. Sí, señor. Enhorabuena, qué bueno, me da mucho gusto poder estar ahí contigo y apoyando. Y pues nada, chicos, les mando un fuerte abrazo a todos. Espero que esta videollamada haya sido de ayuda y les deje más claro nuestra oportunidad de negocio de iHub Global. Y pues nos vemos en la próxima videollamada y en los grupos de Telegram y de WhatsApp. Que tengan una feliz tarde, noche y bendiciones a todos. Chao. Chao.